Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Primero que nada, agradecerle muy sentidamente al Colegio de Abogados por la dignidad de la justicia agraria AC del Estado de Jalisco, a la Universidad de Guadalajara a través del campus Tonalá, a sus dirigentes, mujeres. Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. Agradecer también la presencia de mis compañeros del Tribunal 16, los poquitos que pudieron venir, a la magistrada Maribel, desde luego, y mis compañeros magistrados de los tribunales de Zacatecas y del Tribunal 15, magistrada Salafranca, y a nuestro querido amigo magistrado en retiro, Delfino. De verdad es muy gratificante ver a alumnos, litigantes, funcionarios académicos, funcionarios del sector agrario que también están comprometidos con la materia, con el derecho, con la justicia agraria. Como bien lo dijeron al inicio de la presentación de la magistrada Maribel, la materia agraria ha sido eliminada de la currícula de muchas universidades. En otras es optativa y bueno, eso va en demérito mucho del conocimiento del derecho agrario. Yo en este caso les preguntaría a los alumnados del CUTONALA si llevan actualmente la materia de derecho agrario alguno de ustedes. Que levanten la mano, ¿quiénes? Una, dos, tres. Fíjense la importancia de esta situación, porque precisamente el desconocimiento de esta materia tan importante a nivel nacional repercute muchísimas veces y en ciertos casos en la impartición de la justicia agraria. ¿Por qué? Porque hay alumnos o hay egresados, recién egresados, que se animan, y está bien que se animen a promover un juicio agrario, a presentar una demanda, pero por eso es importante este tipo de foros. Por eso la importancia de que lleguen, que acudan, que se capaciten en cualquiera de las formas que hay para ello, en la materia que ustedes elijan. Los tribunales agrarios, el Tribunal Superior Agrario implementa los viernes de derecho agrario. Es un foro importantísimo para quienes gustan del derecho, ustedes puedan a través de ese medio, pues, tener más herramientas y conocer más acerca de esta materia. Porque es importante el tema del código desde mi punto de vista muy personal, porque a partir de abril del 2027 tenemos ya la obligación, entre en vigor su aplicación de manera automática para quienes todavía no ha habido una declaratoria de entrada de su aplicación, pero ustedes, muchos litigantes, muchos de ustedes, y también nosotros como juzgadores en ocasiones abusamos de la supletoriedad del código. Y yo siempre lo he dicho, en materia agraria el artículo 185 nos da para todo. Pero ¿qué ha pasado? Lamentablemente, esa falta de regulación en materia del procedimiento completa o exhaustiva, pues nos obliga a irnos a la supletoriedad, pues porque así está también permitido en materia agraria. No recorre nada más que este aparatito. No sé si está. Decirles mientras que las fallas técnicas normales de todos los eventos, pero bueno, el decreto, nada más como antecedentes, comentarles, el decreto de reforma a los artículos 16, 17 y 73 de nuestra Constitución fue publicado el 15 de septiembre de 2017. El 16 de marzo de 2018 se publicó, se pronunció la fecha límite para que el Poder Legislativo emitiera la legislatura correspondiente. Fue el 12 de abril del 2023 cuando la Cámara de Senadores aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Hay una vacatio legis que nosotros le llamamos entre junio de 2023 y abril del 2027, en el que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo código y su aplicación a más tardar el 1 de abril del 2027. Nada más como referencia, la exposición de motivos de este nuevo código implica la aplicabilidad y entrada en vigor
reglamentada en los artículos transitorios, de acuerdo en los cuales, en su sustancia, el código entrará en vigor en el ámbito de la justicia federal mediante la declaratoria que haga el Congreso de la Unión a solicitud expresa del Poder Judicial Federal. En el ámbito local de la Administración de Justicia, mediante las declaratorias de las cámaras locales, previa solicitud del Poder Judicial de la entidad estatal de que se trata. Y en ambos casos, la solicitud y o la declaratoria no podrán exceder el 1 de abril del 2027. No queda mucho tiempo, año y medio aproximadamente todavía para que se dé esta situación, pero los artículos transitorios de este decreto han sido omisos en cuanto a la temporalidad en que los tribunales agrarios deben iniciar su aplicación. Lo que resulta trascendente si se retoma que este cuerpo de normas contiene un conjunto de prerrogativas con mayor cobertura hacia derechos sustantivos. Agrupa y recopila entre otros, que resultan necesarios e indispensables para llevar a cabo la administración de la justicia agraria en nuestro país. Este código contiene 1,191 artículos, 20 transitorios, 10 libros y en relación con los principios, comparados con los principios de la ley agraria, por ejemplo, en el código, como nuevos principios, está el acceso a la justicia, la concentración, colaboración, continuidad, contradicción, dirección del proceso, igualdad de género, intérpretes y traductores, medios de apremio, emplazamientos, exhortos, allanamientos, rebeldías. Y, por ejemplo, en la materia agraria, desde 1992, pues nuestros principios ya conocidos por todos, la oralidad, la inmediatez, la suplencia de la queja, la concentración, entre otros. Es importante señalar que el Pleno del Tribunal Superior Agrario emitió el Acuerdo 15/2025 recientemente y se acaba de publicar, si no mal recuerdo, magistrada, ahora en este mes, que ya entra en vigor, a través del cual se nos permite ya tener el acceso a los medios electrónicos, a las audiencias virtuales, a las notificaciones virtuales, audiencias híbridas que antes no estaban permitidas. Si bien los acuerdos generales 13 y 14 del 2021 durante la pandemia nos dieron esta posibilidad y fue de gran ayuda y de gran beneficio porque la justicia agraria no se detuvo en el país. Pero este acuerdo 15/2025, que les pido a todos a quienes litiguen, no les gusta la materia, pues lo revisen, lo analicen y puedan en base a ese hacer sus planteamientos para el desahogo de audiencias virtuales, de audiencias híbridas, de notificaciones electrónicas, virtuales, etcétera. También la ley agraria, en materia agraria, tenemos ya sistemas de tecnologías de información como la de inteligencia artificial agraria que se está ya implementando en algunos tribunales del país, el registro, la configuración y el uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial para también nosotros poder ya con mayor prontitud atender las cuestiones de amparo. Una cuestión importantísima, la perspectiva de género. Tenemos un protocolo que emitió la Corte sobre el cual estamos obligados a resolver y a basar, sobre todo también en materia indígena, ya contamos con el protocolo. Tenemos la obligación de los intérpretes y y traductores en el caso de los indígenas. Pero, ¿qué establece el artículo 181 de la ley agraria? Y aquí es importante el tema de la aplicación o no del Código Nacional de Procedimientos Civiles. El código establece en su artículo la ley agraria en su artículo 181 establece que presentada la demanda o realizada la comparecencia, el Tribunal del Conocimiento la examinará y si tuviera irregularidades en la misma o si hubiera omitido algún requisito de los previstos legalmente, prevendrá a los promoventes para que lo subsane dentro del término de 8 días. Pero aquí, ¿qué pasa en este asunto? La ley agraria en el procedimiento del juicio agrario no establece los requisitos para la presentación de una demanda, como todos o muchos ustedes saben. ¿Qué tenemos que hacer? Irnos a la supletoriedad, a los requisitos que establece el Código de Procedimientos Civiles que actualmente se aplica,
Pero, ¿qué dice el Código Nuevo Nacional de Procedimientos Civiles? Ya nos obliga el código a presentar las pruebas desde un inicio, señalar a los testigos, los nombres de los testigos, el nombre de los peritos. Se pueden presentar las pruebas incluso de manera electrónica o a través de una memoria. Y es importante en este aspecto resaltar por qué se retrasa en muchas ocasiones la admisión de sus demandas o la impartición de la justicia. ¿Por qué nos quejamos de que es lenta? Aquí implica una corresponsabilidad del litigante, del justiciable y desde luego nosotros como tribunales impartidores de justicia, porque en la medida en que ustedes presenten concretamente sus demandas completamente integradas, no habrá necesidad de prevención y de manera inmediata se admitirá su demanda y se señalará fecha de audiencia. Pero ¿qué ha pasado en este aspecto? Sobre todo las acciones más importantes que se plantean en los tribunales agrarios, les falta en muchos de los casos los documentos fundatorios de su acción. ¿Qué está pasando? Presentamos un juicio de nulidad de una asamblea, por ejemplo, no se anexa el acta de asamblea, un juicio sucesorio, no se anexa el acta de defunción, que son documentos básicos. Y en muchas ocasiones, en todos los exhiben en copia simple. Recuerden que las copias simples, pues sí, tenemos mucha buena fe, tribunales de buena fe, pero son necesarias las certificaciones que hacen. No podemos darle certeza a ese documento si incluso para el traslado de derecho, perdón, de la demanda en el emplazamiento, si no tenemos una copia certificada de los documentos. Claro que los pueden exhibir simples y en la audiencia se exhiben certificados, pero nos hemos dado cuenta que presentan unos documentos en copias simples muy diferentes a los que en la audiencia presentan en copia certificada. Entonces es bien importante que si la ley agraria no regula los requisitos para la presentación de la demanda, los mínimos indispensables, nos vayamos a lo que establece el código actual, pero bueno, ya a partir del 2027, los requisitos del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles. Hay dos temas en el caso de las pruebas, tres pruebas importantes, la documental, la pericial y la confesional, que ya en materia del nuevo código ya no está la confesional. Ha desaparecido completamente esa prueba y ya lo toma o lo señala como declaración de parte propia o declaración de la parte contraria. Esta prueba elimina la confesional, esa confesional que hemos usado por años con las reglas del código. Y aquí también una cuestión importante que va a agilizar mucho los juicios, porque venimos haciendo vicios en el procedimiento. Y repito, es una corresponsabilidad del litigante junto con nosotros impartidores. Hemos detectado el rezago en muchos de los procedimientos porque no llevamos el mayor número de actos en la audiencia de ley, es decir, en la audiencia del 185. Violamos el principio de concentración y de rapidez, obviamente. Había un vicio o hay un vicio en muchos tribunales, ofrecen la prueba confesional y lo que dice, pues no traigo el pliego, otórgame 3 días para exhibirlo y igual lo hacen en el tema de la pericial, no traigo el cuestionario, señálame término para exhibirlo. En materia agraria no está establecido que se les dé término para presentar esos documentos. ¿Qué dice el artículo 185 de la Ley Agraria en su fracción primera? Es clarísimo en ese sentido. Y bueno, establece que las partes expondrán oralmente sus pretensiones, primero el actor ratificará su demanda y luego el demandado expondrá sus excepciones y defensas. Pero ¿qué ha pasado aquí? La misma ley agraria establece que presentarán a los testigos y peritos que desean sean oídos. Eso nos obliga a que en la audiencia de ley llevemos a los testigos, llevemos al perito, llevemos el cuestionario sobre el cual versará la prueba pericial y llevemos el pliego de posiciones. Es decir, si estamos ofreciendo de inicio la prueba, tenemos que señalar claramente las personas que deban ser oídas, porque así lo dice el 185, pero repito,
nos hemos abusado de esa supletoriedad y estamos alargando tiempos. ¿Qué dice el Código Federal de Procedimientos actuales? Para citar a una persona a absolver posiciones, nos obliga a tener el pliego, al 103 y 104 del Código. Si no se cuenta con el pliego de posiciones, no podemos citar a absolver. ¿Qué nos obliga a esta situación que sigue pasando? Porque algunos todavía lo permitimos, pues darles término para que exhiban el cuestionario y tener que comisionar al actuario para que cite absolver posiciones específicamente porque así está establecido en el código, y si admitimos la prueba conforme al código de procedimientos, pues ahí es donde se nos va alargando y haciendo juicios larguísimos, interminables, en perjuicio de los justiciables, en perjuicio de los representados. ¿Qué está estableciendo el nuevo código ahora? Bueno, la declaración de parte con un tipo de reglas claras y sencillas, un interrogatorio sin mayor problema, y eso incluso facilita a los litigantes incluso ir con su demanda y estar haciendo el interrogatorio directo en la audiencia sin necesidad siquiera de estar estableciendo las posiciones que diga el absolvente, cómo es cierto, cómo lo es, para que todo mundo nos conteste que no. Porque así nos contestan, porque ya de alguna manera están preparados para que la respuesta sea que no. La declaración de parte nos permite, la que está establecida ya en el Código Nuevo y que no está establecida la confesional, pues nos permite hacer interrogatorios libres, amplios, concretos, buscando siempre la verdad de los hechos controvertidos, la verdad de sus planteamientos y de sus defensas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si la ley agraria ya establece que las partes se pueden hacer mutuamente las preguntas e interrogar a los testigos y a cuánta gente estuviera en la audiencia, pues ahí ya nos está diciendo todo lo que el nuevo código establece, ¿sí? ¿Qué queremos? Que como litigantes, como alumnos que puedan estar egresando y que gusten por la materia, inicien esta práctica. Se van a ayudar ustedes, nos vamos a ayudar nosotros, se van a agilizar los procedimientos y vamos a llegar a una sentencia en breve término, que eso es lo que todos buscamos. La mayor parte de los juicios agrarios que tienen que ver con temas de periciales, híjole, son los que nos han causado el mayor número de problemas. ¿Por qué? Porque igual, repito, no presentan al perito, no presentan el cuestionario, el perito no acude a aceptar el cargo o piden término para que acuda a aceptar el cargo. Ya con las audiencias híbridas tenemos también la opción y la oportunidad de que los peritos puedan aceptar el cargo a través de una videoaudiencia sin necesidad de comparecer, porque sabemos las distancias, los tiempos, sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara y muchas ciudades del país, las distancias para acudir al tribunal son enormes, 2, 3 horas, pero a través de las videoaudiencias se puede también tomar la protesta a los peritos. Pero el nuevo código también obliga a que se designe desde la demanda. Cuando están ofreciendo las pruebas, ya vaya el nombre del perito y ya vaya incluso el cuestionario. Tenemos casos en que en la audiencia ni siquiera se sabe o sabemos a qué perito van a proponer, ni el nombre del perito. Entonces, piden término y sí, algunos magistrados muy benévolos, otros más estrictos, pero se sigue dando esta posibilidad que yo insisto desde mi punto de vista muy personal, va en perjuicio de la rapidez, de la expeditez de la justicia agraria. El nuevo código establece que si no se presenta el perito a aceptar el cargo o no lo acepta, su prueba no podrá ser admitida, no es desechada, no podrá ser admitida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener muchísimo cuidado para esos efectos, porque seguimos incluso, les repito, el mayor porcentaje de los asuntos en materia de rezago de los tribunales agrarios son temas de periciales. Con este procedimiento ágil de no darles oportunidad a que exhiban el cuestionario ni el pliego, hemos avanzado muchísimo en el tribunal, muchísimo y en los tribunales, porque los litigantes, y aquí les agradezco también que sigan los criterios que de alguna manera buscan solamente agilizar el procedimiento, pues estamos avanzando. ¿Cuál es el rezago que tenemos? Los asuntos viejos de años anteriores en los que todavía estamos con el problema de la integración de la prueba pericial.
por alguna de las partes o incluso por la prueba tercero en discordia. ¿Qué está pasando entonces? Los asuntos nuevos se están acelerando con estos criterios. Estamos avanzando con estos criterios y muchos de ustedes como litigantes no me van a dejar mentir, en 2, 3 meses sin mayor complicación ya hay asuntos turnados para sentencia. Claro, pues ahí venimos, tenemos el otro problema del cuello de botella, avanzamos en el procedimiento, pero nos quedamos en el tema de la emisión de sentencia precisamente pues por el cúmulo de asuntos que se van a esa parte ya del proceso y no nos alcanzan los tiempos que establece la ley para dictarlas oportunamente. Otra de la obligación, todas las pruebas documentales, dice el código, deberán de ser presentados con la demanda, no después. Entonces, ¿qué hacemos ahorita? Presentamos un documento, nada más, si quieren, el fundatorio de la acción, para que me admitan la demanda, y el día de la audiencia ofrezco todo el cúmulo de documentos que pude haber tenido y que pude haber presentado desde un inicio. El código ya no lo permite, ya no lo está permitiendo el nuevo código, salvo excepciones, obviamente supervinientes, etcétera. Pero es bien importante que como litigantes nos vayamos haciendo esta conciencia y esta práctica, sobre todo de la necesidad de que desde un inicio vaya debidamente integrada nuestra demanda para que no vaya a ser prevenida, lo podemos desechar, pero que no vaya a ser prevenida y no admitida y ahí se quede 3, 4 meses para la caducidad. Entonces, es importante reflexionar en ese sentido y sobre todo que los traslados, el nuevo código ya permite que los traslados se hagan en vía electrónica en una memoria USB. Y ese le encuentro sentido también por el tema de cuidar el medio ambiente, porque estamos ya desgastándonos con tanto daño a nuestros árboles, tanto uso de papel, y en una memoria, obviamente que tenemos que certificar el contenido de la memoria, que sea el documento que ustedes están diciendo, que están ofreciendo, pero ese código ya nos da esas posibilidades. En materia de testimonial, de la prueba testimonial, insisto yo, el 185 fracción primera establece que las partes presentarán a sus peritos y testigos que desean sean oídos. ¿Qué ha pasado? Como normalmente la contraparte o no va con abogado o el abogado se impone, lo que hacen las partes es no llevar a los testigos para no realizar gastos. De alguna manera es entendible, pero les ha pasado a muchos que la parte va bien preparada, a la contraria, no presentan a sus testigos, no manifiestan ninguna imposibilidad, la audiencia se tiene que desahogar porque así está establecido en el 185 fracción primera. Y ahí es donde ustedes deben de tener mucho cuidado y ajustarse a lo que establece la ley agraria para efectos del desahogo de la audiencia de ley. Nosotros en realidad no ocuparíamos la supletoriedad en gran medida si aplicamos esos dos preceptos, el 185 fracción primera y la fracción segunda. En materia de testigos hay que señalar los nombres desde el inicio de la demanda. Ya lo establece así el código. Ahorita nosotros decimos, se va a presentar ofrezco la testimonial a cargo de 2 testigos cuyos nombres y me comprometo a presentar en la audiencia de ley. Generalmente así lo plantean algunos de ustedes sin señalar un nombre específico, ni siquiera decir que se pida para citación. El código nos obliga a señalar a las personas. Si hay que citarlos porque requieran para efectos de trabajo, el mismo código nos dice que se puede entregar el citatorio por conducto de ustedes, la notificación para que el testigo acuda a la audiencia, siempre y cuando pues ustedes estén ofreciendo ya con nombre y con domicilio. Es bien importante que el código trae muy arraigado el tema de la concentración del procedimiento. ¿Por qué? Porque la reforma justamente lo que requiere es resolver y agilizar todos los procedimientos en todas las materias, incluso lo dijo la magistrada Maribel también en la materia en la reforma judicial, pues ya los tiempos son muy cortos, son obligados a que los resolvamos así, pero tiene ese sentido, pues buscar en todo momento la agilidad de los procedimientos en cualquier materia. 3 pruebas son relevantes, se evita la confesional, hay declaración de parte y declaración de contrario, que es la misma que establece la fracción primera del artículo 185 de la ley agraria, con amplitud de interrogación a las partes. Los testigos, ya tienen que estar los nombres
establecidos desde el inicio de su demanda, se elimina la prueba confesional y en el caso de la prueba pericial, en cualquiera de las áreas del conocimiento, pues es necesario que señalen nombre del perito, con que se acredite de una vez la experticia del perito con sus documentos. El código está estableciendo cédula o título en la materia y si no lo tiene, pues con un documento que acredite la experticia en la materia que se le encomienda y señalar el cuestionario desde inicio. Si nosotros desde ahorita realizamos esa práctica sin necesidad de la aplicación del código, basándonos en lo que establece la ley agraria, créanme que vamos a avanzar sustancialmente en el procedimiento y no vamos a tener mayor problema al respecto. Otro aspecto que seguramente debe de ser parte de las reformas al artículo 27 y a una ley agraria que incluya un procedimiento, pues significa también que se introduzca en la materia agraria, en la ley agraria, el procedimiento para que ya no estemos sujetos a la supletoriedad del código. Una de las razones que mayor, que por la causa por la cual se difieren las audiencias en los tribunales es la aplicación del artículo 179 de la ley agraria. Y es una práctica común dilatoria que yo desde luego invito nuevamente a los litigantes a que la evitemos. Si queremos realmente hacer patente el principio constitucional de justicia pronta y expedita, evitémoslo. Se ha tornado una práctica en ese sentido, los mandan sin abogado, en la primera audiencia se impone el abogado, en la segunda audiencia un justificante médico, en la tercera audiencia cambian de abogado. Créanme que hemos llegado a tener 15 audiencias que no hemos podido desahogar. Y los únicos medios de apremio que nos permite la ley es la multa, los apercibimientos de multa. Aquí, afortunadamente, ya la Procuraduría Agraria nos ha apoyado desde un inicio, mandamos el oficio para que comparezca el abogado de oficio, han acudido, si la parte lo acepta, bueno, ya avanzamos, nos ahorramos una audiencia y ya se fija para que la siguiente venga preparada. Es muy raro que no se acepte, pero también con el tema de los apercibimientos de las multas, pues los litigantes han estado un poquito ya más conscientes de esa práctica nociva y han cooperado, han ayudado y ya es mínimo lo que, por lo menos en el tribunal que represento, lo mínimo que se suspende por esta práctica, pero es un tema pues de conciencia de ustedes como litigantes, evitar las prácticas dilatorias y buscar la forma de que los procedimientos se agilicen en la medida de lo posible. Me gustaría, no sé, alguno de ustedes interactuar, sobre todo los que han litigado el tema de la comparación entre el código y lo que establece la ley agraria en esta materia. No sé si alguien quiera o que haya tenido alguna experiencia en este sentido. Doctor Mauricio. Bueno, bueno, felicidades, magistrada, por la ponencia que hasta el momento nos está brindando. Yo coincido completamente. Es muy fácil para todos los que nos dedicamos a esta materia de una u otra forma, cuando opinamos cerca de la ley agraria, todos, es muy fácil decir, hay que reformarla. Y hace falta reformar para agilizar, no creo que sea la fórmula. El procedimiento, el área, las normas adjetivas de nuestra ley agraria nos dan para todo. La verdad es que yo soy de los que considera que no hace falta una reforma adjetiva a la ley agraria, que todo está, las figuras jurídicas están bien establecidas en la misma y que si, por ejemplo, no vienen los requisitos para entablar una demanda ante los tribunales agrarios, sí lo establece, ya lo leyó usted, ya lo expuso, que sí establece que hasta por una simple comparecencia se puede hacer. Claro, pues atendiendo a los principios básicos que como todo abogado y estudiante de derecho debemos de conocer también, ¿cuáles son? Pues la causa de pedir y qué es lo que se pide.
cuáles son los fundatorios, cuáles son los probatorios de los elementos que van a entablar esa litis, ¿no? Por lo tanto, yo coincido con usted. Claro que hay figuras que están excesivamente abusadas por esa supletoriedad, pero considero que todas las que caben dentro de la materia agraria están bien definidas por la misma ley y los criterios, desde mi punto de vista de la Corte, que a veces no son especialistas en la materia, como lo son ustedes, tribunales agrarios creados constitucionalmente y autónomos para determinar sus resoluciones, sí lo establecen y lo han ampliado ustedes. Sin embargo, la supletoriedad de la Corte o de los colegiados pues vienen a desvirtuar el proceso agrario, proceso social. Es cuanto y muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? Buenas tardes. Perdón. Bueno, su servidor, soy maestro aquí del centro universitario, no litigo la materia agraria, pero litigo la materia civil o familiar. Y entiendo pues que los tribunales agrarios están diseñados para lograr una impartición de justicia pronta, expedita. Mencionaba usted, por ejemplo, las cuestiones de juicio sucesorio agrario. Yo tengo entendido que el juicio existe, pero por ejemplo, en materia del fuero común, suele pasar que si alguien acude a denunciar el juicio sucesorio, hablando de los documentos fundatorios, pues sería nada más el acta de defunción. Y ahora de repente ya nos piden que constancia en existencia de hijos, constancia en existencia de matrimonio. Todo eso, pues para tratar de evitar, ¿no?, el hecho de que alguien abuse del principio de la buena fe. En materia agraria, ¿también solicitan ese tipo de documentos? Claro que sí, son necesarios. Mire, ha habido mucho abuso y fraude en el tema incluso de las constancias. Yo le comenté al representante del Registro Agrario Nacional en días pasados y se lo comenté a mis compañeros de Guadalajara. Ha habido muchas constancias de vigencia apócrifas, falsas. Nos metemos al número que traen de solicitud, incluso no está en el sistema del RAN. Entonces, afortunadamente, el Tribunal Superior Agrario celebró el convenio con el Registro Agrario Nacional, nos permite el acceso al SIM-CR del RAN y podemos checar ahí, verificar la vigencia de esa constancia que nos está llegando, pero y créanme que es mucho, no estoy exagerando, es mucho el abuso de esa falsedad de constancias. ¿Por qué? Pues ya se dijeron muchas razones, tardan mucho, no surgen los asuntos, pero nosotros debemos salvaguardar la seguridad documental del expediente, del procedimiento. Eh, Nos han mentido, tenemos juicios de amparo que nos echan abajo los trámites porque van y nos dicen solo somos un hijo o no tiene esposa y híjole, es un montón de temas, pero son temas de seguridad, son temas del debido proceso que tenemos que salvaguardar al máximo ese tipo de asuntos. Por eso desde un inicio se requiere, bueno, en algunos casos de los magistrados somos más estrictos en prevenir temas documentales, no solo el fundatorio de la acción, sino lo que hay atrás del asunto planteado, pues para que ya llegue a su audiencia e incluso si va completito va a llevarse una sentencia en el mismo día, sobre todo en los sucesorios, en la sucesión legítima donde no hay ninguna controversia. Pero sí es importante que hagamos conciencia, hincapié en lo que establece, sobre todo el 309 del nuevo código, que va a llegar el momento en que lo vamos a tener que aplicar de manera supletoria, que dice que las partes están obligadas a exhibir todas las pruebas documentales físicas o electrónicas que se ofrezcan relacionadas con sus pretensiones de su demanda o su contestación, sean el principal o reconvención. En la reconvención todos sabemos que en el artículo 182, párrafo segundo, establece la obligación de presentar las pruebas, ahí en ese momento, no después. Entonces, si atendemos todos estos principios, insisto, como ya lo dijo bien el doctor Mauricio, pues no habría necesidad de estar supliendo tanto la materia con el Código Nacional. Por allá una persona, adelante, por favor. Sí, magistrada, quisiera ver si me pudiera explicar su criterio. Cuando los testigos presentan hostilidad, ¿cómo tabulan los gastos para el tribunal? El tribunal no realiza gastos de los testigos corren a cuenta del oferente de la prueba, así lo establece ahorita el código. Lo que tienen que garantizar, si se cita al testigo de parte de ustedes,
es el gasto del traslado, pero dependiendo de la distancia, realmente es un gasto subjetivo que se tiene que ponderar al momento de la presentación de la ofrecimiento de la prueba, pues la distancia, el lugar, etcétera, para poder determinar esa circunstancia. Gracias. Licenciada Kenia, aquí pueden tomar. Adelante, por favor, abogado. Aquí, como bien lo comentó el licenciado Mauricio, el procedimiento sí se lleva, bueno, en los tribunales agrarios, pero nos encontramos que cuando ya promovemos el amparo directo, el problema es que los criterios los resuelven si fueran o asuntos civiles o asuntos administrativos. Ahorita que está aquí la magistrada del Superior Agrario, sí sería importante que tomaran en consideración que se hiciera, no sé si un área especializada de magistrados que conozcan la materia agraria, porque a la hora que resuelven, ahora sí que uno, de acuerdo al procedimiento, espera una resolución o se confirme o se niegue, pero cambian los criterios. Hay una situación, por ejemplo, que me pasó en un colegiado, que una parcela, el tribunal colegiado la subdivide, espérame, pues si es una parcela ejidal, no fue sujeta ni a dominio pleno ni a nada, sencillamente porque se le ocurrió al colegiado que se tenía que repartir esa parcela entre el actor y el demandado y anular un certificado parcelario. Entonces, sí nos hemos encontrado mucho que los colegiados resuelven como si fueran asuntos civiles o administrativos. Gracias. Bueno, ahí sí sale del ámbito de nuestra competencia, digo, no nos podemos meter a la función jurisdiccional de ellos, pero sí insistir, si nosotros planteamos bien los asuntos, planteamos bien nuestras excepciones, defensas, nuestra contestación, el procedimiento se va a ir conforme a la ley agraria y conforme a las disposiciones aplicables en esa materia. No debería de haber mayor problema. Claro, los criterios allá, pues sí, estamos sujetos a ellos y debemos de acatar lo que nos indiquen. Por favor. Un problema que tenemos como abogados litigantes, entiendo perfectamente que de conformidad al artículo 185, el día de la audiencia, pues la idea es que se ratifique, que se dé contestación, que se fije la litis y que pasemos al desahogo de las pruebas. Sin embargo, va el conflicto precisamente de lo que comentaba, pues no sé, eres actor, ¿no? Y tráiganse los testigos y ahí vas cargando con todo. Y luego en Chihuahua, soy de Chihuahua, es un estado bastante grande. Y luego llegan y efectivamente la contraparte va sin abogado. Y entonces se difiere y tienen que llevarse a sus testigos. Y luego fijan una segunda fecha y ahí vienes de nueva cuenta con los testigos. Y luego resulta que llevan al abogado y dice que se va a imponer de autos porque lo acaban de buscar el día de ayer. Y se vuelve a diferir la audiencia. Y desgraciadamente, pues la gente no tiene muchos recursos y es complicado, ¿no? Me dicen, pues tienes que traerte los testigos. Eso es un problema que de repente nos encontramos precisamente, pues las dos partes, ¿no? El querer desahogar desde inicio, desde la audiencia inicial, pues todo el proceso, y el dos, pues que se difieren las audiencias y que la gente pues no tiene los recursos necesarios, ¿no? Pues ese es un problema que de repente Sí, nos sí, encontramos. tiene toda la razón, por eso insisto, el 179 nos está dando esa apertura, pero en perjuicio, yo lo he dicho, necesario reformar, no sé, hasta limitar los tiempos o las oportunidades para que el justiciable vaya con abogado, porque para eso está la Procuraduría Agraria, es una institución encargada de la defensa de los derechos del campesino, otorga los servicios de representación, además de todos los que ya sabemos. No habría razón, no habría necesidad, no está hecho el 185 para que la audiencia se suspenda. La exposición de motivos está clarísima, la agilización en el procedimiento agrario. Son casos que desde luego suceden y debemos de estar nosotros cuidando el debido proceso, cuidando el principio de igualdad real, que no lo violemos y que los dos
lleguen debidamente asesorados, pero creo que sí, pues desde luego también los abogados, los colegios, pues todas estas cuestiones que nos brincan a todos, pues deberían también ser los portavoces para que las reformas sean posibles e ir agilizando y proponiendo iniciativas en este sentido. Lo más importante y como reflexión para este tema, los alumnos que veo muchos y que de verdad me congratula que estén aquí, porque solo 2 conocen o han tenido la materia, pero el interés que muestran, insistirles en pedirles. En materia civiles son unas acciones, en materia agraria son otras, están establecidas en la ley orgánica de los tribunales agrarios. En los unitarios la competencia nos la da el artículo 18 de la ley orgánica de los tribunales agrarios, y muchas veces plantean acciones civiles que no están contempladas en las acciones agrarias, en la ley orgánica. Por lo que ustedes comentaban mucho, se ha civilizado tanto el procedimiento agrario que lo queremos hacer similar al civil. Entonces, pedirles reflexiones sobre todo lo fundamental, lo básico, cómo estructurar una demanda, los requisitos, ya los establece en el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Yo los invito a la lectura, a la reflexión. Pareciera lejos todavía 2027, pero la realidad es que del 23 a la fecha ya nos queda más corto tiempo para estar listos y preparados para cuando inicie su aplicación. Yo hasta aquí dejaría la reflexión, agradecerles nuevamente a todos su atención y al colegio nuevamente muchas gracias.